Hola, jóvenes. Este, Verás que le he dado muchas vueltas a este video. Escribí más o menos un guión. Empecé a escribir un guión de lo que quería que fuera, pero verás que se me complica, o se me ha complicado porque empiezo a pensar muchas cosas que debería incluir, cómo incluirlas. Este, Hacer un resumen de métodos 1, es un reto. Es un reto interesante. Entonces, obviamente le voy a dar prioridad a las cosas de métodos 1 que me importan más para métodos 2, para econometría, para la vida, pero no significa que las otras cosas no son importantes, ¿ok? No quiero que piensen eso. Entonces, más o menos, este video puede tener un poquito medio improvisado, les va a parecer, pero traté de verdad de escribir un guión, se los puedo enseñar. Traté de escribir como los puntos y pues mostrarle principalmente a los que se sienten que les falta un poquito en esa parte. Pero también voy a incluir cosas que yo no vi, no de materia, sino de formas de hacerlo por tiempo. Entonces, pues está interesante. La estadística como ciencia, ¿sí? Se divide en dos grandes áreas. Eso ustedes ya lo tienen claro. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Ok? La estadística descriptiva, como su nombre lo dice, son todos estos métodos que usamos para organizar, resumir y presentar datos. Porque los datos en bruto no me dicen nada. Y ese es el punto de la estadística descriptiva. Convertir cifras en algo que me sirva para tomar decisiones. Y hay muchísimas cosas interesantes que se pueden hacer ahí. Y la estadística inferencial se va más para pues, cuando analizamos o intentamos determinar propiedades de una población a partir de información de una muestra. Entonces ahí empezamos a ver ya asuntos más de probabilidad, porque son cosas que aún no han pasado. En cambio, en la estadística descriptiva trabajamos con datos de hechos que ya pasaron. Entonces, la estadística descriptiva, entre la malla del curso, lo que intentamos ver un poquito fue medida resumen, que las menciono, pues las agrupé más o menos de esta forma. Hay diferentes formas de llamarlas. Y van a encontrarlo en los libros, muchas cosas tal vez un poco diferentes, pero es que, pues es muy común. Es muy común, por ejemplo, a las medidas de tendencia central y medidas de tendencia no central se les conoce como medidas de localización. A las medidas de variabilidad también se les dice medidas de dispersión. Entonces, no se extrañen. Hay gente que trabaja de forma indiscriminada tabla y distribución de frecuencia. Para mí, a mí me gusta más considerarlas diferentes. Cosas de esa. Entonces, necesito que ustedes repasen el tema de tipos de variable. Parece algo muy sencillo, es lo primero que vemos en métodos 1 de variables ordinales, nominales, etcétera. Pero es base y por algo es el primer tema, por algo es el primer tema, ¿ok? Negrita y subrayado. Porque dependiendo del tipo de variable, es así el tipo de gráfico que ustedes pueden hacer, que aquí se cometen muchos errores en la calle. El tipo de gráfico no es el que usted le dé la gana. El tipo de variable me define qué tipo de gráficos puedo hacer, me define qué medida de resumen puedo calcular. Entonces, si yo no sé ni con qué variables estoy trabajando, va muy mal. Entonces, ahí les recomiendo, hasta eso hice, saqué algunos capítulos del libro. Entonces, el capítulo 1, sección 1.6 del libro de Lynn, ese yo se lo voy a dar, ahorita se lo subo a mediación. Ya se me olvidó el nombre, es algo como para la economía, qué madre, se me olvidó el nombre, pero ahí se lo voy a poner en mediación. Para que repasen un poquito eso, necesito que eso es básico. Y también nosotros vimos, yo no lo menciono acá, pero vimos el tema de construcción de índices, proporciones, razones. En eso no voy a meterme. Así que si quieren repasar el tema de índices, pueden repasar el capítulo 15 del libro de Lind. En algún momento puede ser que en algún curso les toque construir índices, entonces estaría
estaría bien. Vamos a ver un poquito ahorita lo que son tablas y distribuciones de frecuencia. Sí, voy a procurar trabajar en Excel y en Infostat. Ay, vean qué gráficos tan bonitos. Quiero que vean una cosa. Aquí hay un gráfico que está mal hecho. Quiero que me digan cuál. ¿Ok? En la parte inferencial, nosotros vimos en métodos 1, vimos un poquito de probabilidad porque es la base. Vimos distribuciones de probabilidad, que les digo, hay muchísimas más. Vimos distribuciones de probabilidad para variables continuas, para variables discretas, pero solo vimos como 2 de cada una. Y hay más. Construcción de intervalos de confianza, muestreo y prueba de hipótesis son 3 temas que están amarrados, pero así, estrechamente ligados. Ustedes tienen que ya notar eso. Ustedes dicen, esto como que se me parece. Sí, guardan mucha relación esos 3. ¿Ok? Entonces, bueno, eso era como algo inicial ahí que se me ocurrió. Vamos a trabajar esta base de datos. Yo se las voy a dar. Yo creo que es la misma, sí, la saqué de la base de datos de métodos 1. Creo que sí es la mismita. Es que iba a ser la más grande, pero al final de aquí va a salir otra pulga interesante que vamos a ver. Entonces, vean esta base de datos. Por aquello, yo voy a hacer algunas cosas como, por aquello para los que no lo sepan. Vean que esta base de datos tiene fijada la segunda fila. No sé si saben hacer eso, pero bueno, si no lo saben hacer, es muy útil, porque a veces nuestras bases de datos no son tan pequeñitas como esta. Esta base de datos tiene 35 datos, si no me equivoco. Vean aquí, recuento, 35. Pero yo les voy a dar bases de datos más grandes. Así me gusta que trabajen como con 500 datos. Una cosa así. Entonces, claro, en esos casos es muy útil dominar aspectos de visualización. Entonces, ustedes vienen aquí. Así es como estaría la base de datos normalmente. Yo voy a inmovilizar esta fila. Usted puede inmovilizar fila, puede inmovilizar columna o puede inmovilizar ambas. Si yo voy a inmovilizar esta fila, me posiciono en la de abajo, en la 3. Y le digo inmovilizar panel. Entonces ya me inmoviliza esa, es la que yo quiero que quede fija, los títulos. Pero puede ser, ahí me equivoqué, que yo quiera, es que sea más bien esta columna la que quede fija y que cuando me mueva hacia allá, esta se mantenga. Entonces me posiciono en la C y movilizar panel. Entonces queda fija. Y si ustedes quieren hacer una combinación de los dos, quiero inmovilizar esta y esta, ¿sí? Toda esta y toda esta, que queden fijas, debo posicionarme en esta celda, como en la esquinita, en una celda nada más. Y en vista, aquí inmovilizar. Entonces ya está inmovilizado eso que marqué en amarillo, fila y columna, ¿ok? Y a mí en este caso no me interesa todo eso, solo me interesa esta. Ok, vean que aquí qué tipo de variables tenemos, ya se me perdió. Tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Sistema productivo es una variable cualitativa, es un atributo. Estos son datos de una muestra de fincas productoras de leche de la Dos Pinos para el 2013. Son datos de corte transversal. El tipo de datos es algo importante también que manejemos. Esto no es una serie de tiempo. Una serie de tiempo sería si yo tengo datos mensuales de una finca, por ejemplo. Pero aquí yo tengo los datos de 35, les dije, de 35 fincas para el mismo periodo. Todas son los datos del 2013. Eso se conoce como datos de corte transversal. Entonces eso es importante también. Ahora, yo a ojo, así nada más viendo, puedo decir, bueno, en sistema productivo, ¿qué niveles tenemos? Semi-estabulado, pastoreo y pareciera que solo ese, ¿verdad? Pero por ahí están estabulado. Además de si yo conozco el tema, yo sé que esas son las únicas 3 opciones.
Provincia también es cualitativa, cantón, financiamiento, esas 4 son cualitativas. Pero el manejo de las bases de datos con filtros, tablas dinámicas, me hace muy, muy útil o muy, muy ágil el trabajo. Porque, les digo, esta base de datos es chiquita. Si yo tengo una base de datos gigante, entonces, no sé, todo esto voy a asumir que no lo saben hacer. Si necesitamos usar filtros, hay varias opciones. Puedo posicionarme acá en el primer título. Puedo seleccionar toda la fila. Eso es muy variado, pero ahí ustedes lo van probando como les gusta más. Yo puedo hacerlo posicionándome aquí en la primera. Y les digo que me inserte un filtro. ¿Ok? Él lo va a poner en todos los títulos. Ven que el filtro está en todas. Entonces, yo seleccionando acá, puedo ver que las únicas 3 categorías para sistema productivo son estabulado, pastoreo y semistabulado. ¿Ok? Que para provincia tenemos de Alajuela, de Cartago, Heredia y San José. Igual para estas. Y para financiamiento, pues solo están sí y no. Eso puede ser muy útil. ¿Ok? Ahora, tabla de frecuencia, distribución de frecuencia. Para mí, una tabla de frecuencia es una, vamos a ver, bueno, la tabla de frecuencia para empezar se hace con variables cualitativas, ¿ok? Y una tabla de frecuencia, al igual que una distribución, son tablas resumen, ¿sí? Me resumen, todo esto, vean que estamos dentro de estadística descriptiva, entonces lo que hacemos es resumir, hacer un conteo. Como esta variable es cualitativa, evidentemente yo no le puedo calcular una media, no le puedo calcular muchas cosas, pero sí puedo hacer un conteo. ¿Okay? Varias formas. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. Yo puedo filtrar solo es tabulado. Y, bueno, aquí son bien poquitas. Selecciono. Sé que hay 3 fincas estabuladas, nada más. Vamos a ver pastoreo. Sé que hay 18 en pastoreo. ¿Ok? Aquí viene el recuento. Y yo podría empezar a hacer una tabla de frecuencia como medio manual. Vengo aquí y le digo, acuérdense que una de las cosas más importantes de una tabla y de una distribución de frecuencia es la frecuencia. Frecuencia absoluta es FI, ¿sí? Y frecuencia relativa también es FI, pero con la F mayúscula. Y tenemos el sistema productivo. Yo sé que solo hay 3 sistemas productivos. Aquí voy a decir cuál es la frecuencia, cuántos tengo en cada categoría y al final un total. Y aquí un porcentaje. ¿Ok? Pero si yo lo hago a manual, puede ser un poco tedioso si tengo muchas categorías. Entonces vamos a hacerlo con una tabla dinámica. Es muy útil cuando tenemos que hacer tablas de frecuencia. La tabla dinámica igual, pueden seleccionar toda la base de datos o bien posicionarse solo en la esquina, acá en el título superior izquierdo. Insertar, tabla dinámica. Vean que por estar yo posicionada ahí, igual como que él entiende y selecciona toda mi base de datos. Yo, está bien, selecciónela toda. Lo único que me queda es decirle dónde la quiero. Preferiblemente en una nueva hoja de cálculo. ¿Ok? Si no han trabajado con tablas dinámicas, es importantísimo porque es algo básico de Excel para trabajar datos. Vean que aquí vienen varias opciones. Esto básicamente es cómo armamos tablas. Distribuciones de frecuencia principalmente. Entonces yo les dije que quiero ver cuántas fincas hay en cada uno de los sistemas productivos que tenemos en esta muestra. Entonces hay varias opciones de cómo manipular las cosas acá. Esto se puede arrastrar y vean que se puede poner acá en cualquiera de estos. O bien lo chequeo. Si usted lo chequea, por defecto se viene aquí a filas. ¿Sí? Esto pasa siempre por default. ¿Ok? Estabulado, aquí están los sistemas productivos, las etiquetas. Y vean que aquí dice suma de valores. En este momento lo que me interesa es un recuento, un conteo, no una suma. Pero bueno, es que aquí yo puedo hacer ese tipo de cosas. Sumas, promedios, mínimo, máximo, eso puedo hacerlo acá. Entonces aquí yo puedo hacer esto, yo puedo arrastrarlo.
Y vean que con solo eso, él me entendió y vean que me hizo cuenta de sistema productivo. Si yo le doy doble clic acá, yo puedo decirle que sume, pero la suma no es algo que me interese en absoluto acá. Que me busque el promedio, tampoco, ni siquiera se puede promediar este tipo de variable. Que me busque el mínimo, el máximo, lo que sea. Eso se puede hacer, pero aquí lo que me interesa es que me cuente cuántos estabulados hay, cuente cuántos pastoreos y cuente cuántos semistabulados. Entonces me fijo y cuenta ese en efecto la fórmula que quiero que haga. Y ven qué bonito, prácticamente ya me hizo la tabla, ¿sí? Ven qué fácil. Si yo quisiera ver cuántos tienen financiamiento y cuántos no, pues es igual. 9 no tienen financiamiento y 26 sí tienen. ¿Ok? ¿Cuántos son de cada cantón? Podrían hacerlo. Y vean, hay muchas cosas que se pueden hacer acá. ¿Sí? Yo estoy mostrándoles aquí lo más básico. Los filtros es algo interesante. Usted puede poner otra variable aquí como filtro. Entonces, aquí me está mostrando los 35 fincas, pero si yo quiero, le digo, muéstrame solo las que sí tienen financiamiento. Entonces, me muestra cuántos estabulados tengo que tienen financiamiento. Estos son los de pastoreo con financiamiento, etc. En total son 26 que tienen financiamiento, porque le pedí un filtro acá. Y todo esto es fácil de manipular, ¿verdad? Si lo quiero quitar de acá, pues lo quito y ya. Una cosa importante, y travesé en esto, de verdad, es muy útil. Yo no puedo copiar esto y pegarlo en otro lado y darle el formato correcto de una tabla estadística porque esta cosa como que está viva. Si yo empiezo a hacerla bonita, ¿verdad? A hacerle todo lo de la ley de un cuadro estadístico, cuando yo quite esto, se me va a despedazar la tabla. Ahí ya, murió. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es que nos llevamos como el rellenito de la tabla. Esto me lo llevo para, ahí no, aquí. Eso era más o menos lo que yo quería llenar ahí. Y ya usted aquí hace su tabla con todas las de la ley. ¿Ok? Las tablas estadísticas no, o cuadros, como quieren llamarlo, no se cierran. El rayado es nulo o mínimo. ¿Sí? Entonces podemos trabajar cosas así. Y aquí yo sumo. Y ya tengo mis 35 fincas clasificadas en sistema productivo. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es una proporción. ¿Se acuerdan? Entonces esto es muy fácil. Lo que pasa es que usualmente las proporciones las amplificamos por 100 para verlas en porcentajes, porque estamos muy acostumbrados a eso. Acuérdense cómo se fijan celdas, eso es importantísimo. Para fijar, fíjense en sus computadoras cómo lo tienen, porque yo tengo el F4 directo, ¿sí? Ven que me salió, yo toqué F4 y me salió el símbolo de dólar antes de la letra y antes del número. Entonces eso significa que me está fijando toda la celda, pero si yo toco F4 otra vez, por ejemplo, ahí solo me está fijando la fila, ahí solo me está fijando la columna y ahí no me fija nada. ¿Ok? Eso me conviene fijarlo para yo arrastrar, porque esto es, ¿cuánto representan estos 3 de 35? ¿Cuánto representa 18 de 35? Etcétera. Evidentemente la suma de eso tiene que dar 1. Ahí se me comió esto, está bien, lo vuelvo a hacer. Esto está sin amplificar. Acuérdense que una tabla estadística siempre se muestra la misma cantidad de decimales. Entonces, si quiero mostrar 3, todos muestran 3. Y lo podrían ver amplificado, ¿no? Así como porcentaje. Pero no hagan esto que yo acabo de hacer. Porque cuando ustedes pegan esto al Word, los símbolos en una tabla, los símbolos como este de porcentaje van en los encabezados, no en el cuerpo de la tabla. Entonces, aquí debería ir solo un 9, por ejemplo, no un 9%, ¿sí? Eso no se ve bien, no se hace. Entonces, ¿qué es lo que preferiblemente hacemos? Esto lo multiplicamos por 100 y igual decidimos, solo quiero mostrar 2 decimales
Y en el título indicamos, ¿verdad? Que esta frecuencia relativa, si quieren ponerlo, pueden ponerlo aquí o pueden ponerlo en el título, está en porcentaje. Entonces, esto es un 8,57%, pero no se pone el símbolo dentro en el cuerpo. ¿Ok? Ahora, esta es una presentación tabular. ¿Sí? Ustedes pueden decidir si les gusta más la presentación tabular, textual, gráfica o semitabular. Para hacer gráficos, vean, uy, eso es una cosa terrible. Terrible porque no entiendo por qué todavía cometemos tantos errores. Hay algunas reglas básicas. Para empezar, este tipo de variable, ¿cómo se llama? Cualitativa. La podríamos presentar en forma de barras, pero por ser cualitativa, debería ser barras horizontales, aunque yo sí hago la excepción a barras verticales siempre y cuando el texto no se tenga que torcer. Después les explico a qué me refiero con eso. También podríamos hacer gráficos de pastel o gráficos circulares porque son poquitas clases, pero cada uno de esos gráficos tiene sus reglas claras. Yo no puedo simplemente venir y decir, voy a seleccionar aquí, así, nada más, y le doy, hágame un gráfico de barras horizontales. ¿Sí? Porque, por ejemplo, esto tiene un error. Uno podría creer que el gráfico está muy bonito ahí. Este gráfico tiene un error. Ya les digo cuál es, pero quiero que vean otra cosa. Tal vez aquí se va a ver a lo que me refiero en gráfico de columnas. Ven que aquí el texto no se torció. Es que algunas veces meten muchas y el texto se ve así, torcido. Porque tal vez son muchas series o el texto es largo. Esto es espantoso, si no lo hagan. En este caso, yo sí les perdonaría que usen barras verticales porque no pasa eso tan feo. Pero lo ideal para este tipo de variable es barras, cambiar tipográfico, de estas, barras horizontales. Uy, otra cosa que es súper útil que me acabo de acordar son las plantillas. Si no saben guardar plantillas, me avisan. Porque a veces tenemos que hacer muchos gráficos y queremos que todos nos queden iguales. Entonces, estarles dando formato uno por uno es tediosísimo. Díganmelo a mí, en acreditación me tocaba hacer como 70 gráficos y yo no. O sea, la vida. Sí, de por sí duraba un montón. Entonces uno guarda plantillas y en la plantilla es un tema de formato. Ya, por ejemplo, esto siempre borran, esto es una aberración, el título nunca va aquí, el título va en el Word. Entonces, este tipo de cosas, que el título ya se vaya para allá, que esta línea, por ejemplo, yo la quiero, esa línea, vamos a ver, no, es esta lineecita, no la quiero de 0.75, la quiero de 0.5. Entonces ya ese tipo de cosas no hacerlas de forma individual, sino hacerlo uno, guardar la plantilla y simplemente replicarla. Eso puede ser muy útil también. Ahora, ¿cuál es el error que tiene este gráfico? Los gráficos de barras horizontales se ordenan de mayor a menor, de arriba hacia abajo, como de aquí hacia acá. Entonces, pastoreo debería estar de primero, luego semistabulado y luego estabulado. Pero yo no voy a manipular la tabla, copien los datos aparte, porque si ustedes manipulan la tablita se les puede hacer un desmadre. Es bueno que dejen la tablita bien, y por cada gráfico que quieran hacer, pues lo cambian aquí aparte. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, usted dice, pero ¿cómo va eso? ¿De menor a mayor o de mayor a menor? Pruebe y listo. Si no se acuerda, usted prueba. Ah, sí, era ese. De menor a mayor. Porque a mí a veces se me olvida, entonces simplemente lo hago y lo veo. Ah, no, ese no es, ese está mal. Es este. Correcto. Ok, esto está bastante bien. Le faltan los rótulos, eso sí es importante. Los títulos de los ejes. Sí, para mí, este no es necesario. Muchas veces yo prescindo de este, porque en el título se va a entender. El título va a decir que estos son el sistema productivo al cual pertenece una muestra de fincas X. Entonces ya sé que estos son sistemas productivos. A veces no está tan claro y sí hace falta. Aquí tengo que indicar, por ejemplo, vean que yo agarré 3, 14 y 18. Esto es una frecuencia absoluta. Entonces aquí son cantidad de fincas.
Aquí iría cantidad de fincas, pero si yo quiero usar porcentajes, que puedo hacerlo, frecuencia relativa, entonces yo más bien aquí diría porcentaje de fincas en cada una de las categorías. ¿Ok? Otro gráfico, después puedo, bueno, yo no lo voy a pulir todo por asunto de que el video no se haga muy largo, pero si se siente muy mal en gráficos, me dicen y hacemos uno solo de gráficos. Otro que me interesa, que podríamos hacer, es el gráfico de pastel. Vea, definitivamente a mí este casi no me gusta. Y todos los 3D, táchelos, esos son horribles. Nunca usen gráficos 3D. ¿Sí? Toda esta cochinada de aquí, eliminar, 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 todo esto, bórralo. Eso es una cochinada. Solo problemas da. Y en tema de gráfico de pastel, obviamente este aniquilado es una opción esta, pero me gusta más este, no sé. Como que me gusta, en tema como de estética, me gusta este, pero es lo mismo. Las reglas son las mismas. Voy a hacerlo primero entonces con este. Esto me lo vuelo. ¿Qué es lo que tiene mal este gráfico? Error muy común en los gráficos de pastel. Las categorías se ordenan de mayor a menor en el sentido de las agujas del reloj. Y en todos los gráficos, incluido este, la única excepción es la categoría otros, que siempre va de última. Entonces aquí está mal porque la gris, pastoreo, debería ir de primero. Entonces este orden no me sirve. Aquí más bien me sirve ordenarlo de mayor a menor. Y así ya está correcta la gráfica. Claro, yo no puedo dejar esto sin cifras porque la gente tendría que pegarse así como un aproximado voladísimo. Entonces, yo lo que hago es usar esto en términos porcentuales. Aquí, esto es pura maña, de veras. Aquí sí me conviene muchísimo, porque esto no se va a ver. Ojo que esto no se va a ver. Lo que se va a ver es el gráfico. Aquí sí me conviene mucho. Ah, me equivoqué. Cometí un error garrafal. ¿Lo vieron? Este en realidad es este, porque lo hice después de ordenarlo. 18, este es el de 14. Hagan esto al principio para que no les pase. Ya, errorzazo. Ok, agregamos etiqueta de datos y vean que esto se muestra como porcentajes. Aquí sí les permito que se muestren como porcentajes. Porque un gráfico de pastel y un gráfico de barras son gráficos de frecuencia relativa, siempre. Ok, siempre, no hay de otra. Esto siempre tiene que sumar el 100%. Claro, estos colores están espantosos. Esta paleta de colores horrorosa. Ustedes pueden trabajar paletas de colores súper chivas. A mí me han pasado páginas donde uno crea sus paletas de colores y usa los números hexadecimales. Yo he ido aprendiendo un poquito de eso. Pero también tengo como mis paletas que me gustan. Ya ustedes más o menos algunas las han visto. También podemos ver eso después si quieren. Pero esto es lo más importante acá. Estos son los dos tipos de gráfico más comunes que podemos usar para variables cualitativas. ¿Ok? Bueno, eso lo voy a dejar ahí. Voy a devolverme a la base. Ahora tenemos, quiero que vean, vamos a trabajar rápidamente un poquito con variables cuantitativas. Todas estas son cuantitativas. Producción de leche es una variable cuantitativa y vean que es cuantitativa continua. ¿Sí? ¿Cómo se trabaja estas? Bueno, técnicamente aquí lo que podemos hacer es una distribución de frecuencia, que es mucho más interesante que una tabla de frecuencia, ¿sí? Y la representación gráfica de una tabla, de una distribución de frecuencia es el histograma. Entonces ahí es el tipo de gráficos, todo esto que les digo. Vamos a trabajar con producción de leche. Me voy a llevar estos datos, lo pueden replicar con cualquier otro. Creo que era aquí. Sí, les voy a enseñar aquí. Lo voy a hacer a pie, muy rápido, por aquello de los que no recuerdan bien cómo hacer esto a pie, pero yo a estas alturas ya no quiero que lo hagan a pie, pero para que vean que sí se puede y comparen versus hacerlo en software, en otro software. Producción de leche tiene 35 datos, ¿verdad? Habíamos dicho. Esto me tapa. Son 35 datos. Ok.
Esta fórmula que ustedes están viendo aquí es la fórmula que a mí personalmente me gusta para definir la cantidad de clases de una distribución de frecuencia. No es la única, ¿cierto? Pero es la que a mí más me gusta. Entonces ustedes pueden escoger. Entonces yo sé que n es 35. Es más, lo vamos a hacer todo con fórmula para que quede más bonito. Contar y selecciono mis datos. Ok, tengo 35 datos. Vean que todo debe, cuando trabajan en Excel, todo tiene que estar amarrado, ligado, súper ordenado. Ok. Ahora, cada es la cantidad de clases que va a tener la distribución. No sé, vean que, cómo se interpreta cómo se lee esa fórmula. Algunos de ustedes ya la saben. Pero aquí dice que existe un único K tal que minimiza esta relación. 2 a la K mayor a N. Hay un único K que me garantiza el mínimo de esa expresión. Entonces usted dice, ok. Entonces significa que 2 elevado a la K, vean que 2 a la 7 es 128. Si yo pongo 5, no, aquí no, aquí. 2 a la 5, que es elevado a la K, no es mayor a N. 32 no es mayor a N, porque N es 35. Entonces, en realidad, el K que minimiza esa relación es 6, porque es el K más pequeño, ¿no? Es el primer K. Porque yo puedo poner aquí 8, y claro, 256 en efecto es mayor a N. Pero por eso es que la función dice, existe un único K que minimiza esto. Entonces, como vimos, 5 no sirve, 7 se pasa, 6 está perfecto. Entonces, con eso definimos 6 cantidad de clase. Luego hay que definir el ancho de la clase. Nosotros trabajamos con clases mutuamente excluyentes y exhaustivas, ¿sí? De hecho, aquí también lo hicimos, solo que no se los comenté. Se me ha perdido la hoja que usé. Bueno, ahí está. Una finca solo puede estar en estabulado, técnicamente, o en pastoreo o en semiestabulado, pero no puede estar en las 3, por ejemplo. Eso me garantiza entonces que las clases son mutuamente excluyentes. Y exhaustivas es que una finca por defecto, por fuerza, va a entrar en al menos una categoría. No en al menos, en una única categoría, ¿sí? O sea, no puede ser que yo diga, uy, no, mi sistema productivo no está en la lista, no entro en ninguna categoría. No, tiene que ser exhaustiva. Todas las fincas tienen que entrar en una y solo una. ¿Ok? Ahí. Eso mismo pasa acá. Entonces, si se acuerdan, vamos a ver. Les voy a enseñar esta ecuacióncita que dejé escondida por acá. El ancho de la clase es el rango dividido entre K. El rango es el máximo menos el mínimo. Entonces necesito el mínimo. Vamos a buscar primero el mínimo. Con la función min, busco el mínimo de todos estos datos. A ojo es muy difícil. Busco el máximo. Igual. A ojo sería un poquito lento, muy aburrido. Todo lo quiero amarrado. Luego ya sé que el rango es el máximo menos el mínimo. Y el ancho de la clase, que es una I minúscula, no es otra cosa más que el rango dividido entre la cantidad de clases. Todo amarrado. ¿Ok? Yo sé que son 6 clases. Los elementos más importantes de una distribución de frecuencia son el límite inferior, el límite superior, la frecuencia absoluta. Y bueno, y la frecuencia relativa. Pero de momento estas son las más importantes. Bueno, voy a dejarla. Para que sea mutuamente excluyentes y exhaustivos, es importante arrancar en el mínimo. Y ustedes saben que si definí el ancho de la clase, significa que el ancho es la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior. Estos son tablas de frecuencia, perdón, de anchos iguales. Todas las clases deben tener el mismo ancho. Y ustedes saben lo que pasa si no tenemos el mismo ancho.
Entonces, como si yo sé si yo sé que este es el ancho, entonces el límite inferior más el ancho me va a dar el límite superior. Vean que la diferencia entre el límite inferior y límite superior va a ser I. Ahora, como todas tienen el mismo ancho, yo lo puedo fijar. Revisen en sus computadoras cómo tienen el F4. ¿Ok? Ahí yo lo tengo. Ya les dije lo de fijar, no me acuerdo. Bueno, ahí estoy fijando. Vean que tengo el símbolo de dólar antes de la letra y antes del número. 2 símbolos de dólar. Entonces, ahí lo que estoy diciéndole es que me fije toda la celda. Si yo lo hago así, otra vez F4, solo me está fijando la fila 10. ¿Ok? Si lo hago así, solo fija la columna. Y así no fija nada. Pero yo necesito que fije el valor. Entonces uso F4 completo. F4 y si no, pues símbolo de dólar manual. No es lo ideal. Donde termina una clase, inicia la otra. Entonces yo puedo hacer esto. Porque justo donde termina una, empieza la otra. ¿Ok? Entonces, como son 6 clases, yo puedo hacer esto. Ay, ¿cuántos llevo ahí? Ahí llevo 3, 4, 5, 6. Y como yo fijé, puedo hacer esto. Siempre debo garantizar que terminemos acá, el límite superior de la última clase sea el máximo. Vea que en efecto. Y aquí estamos haciendo esto. ¿Sí? Aquí estamos trabajando intervalo cerrado por la derecha, como esto. ¿Sí? Este valor, ¿cuántos aquí? 84.519.98 está incluido en la primera clase. ¿Okay? Porque el paréntesis cuadrado lo estoy poniendo en el ¿cómo se llama? En el límite superior. Entonces, paréntesis cuadrado significa incluido, como pueden ver, y paréntesis redondo significa que no está incluido ese valor. Para evitar problemas, precisamente lo que estábamos hablando, de que no sean mutuamente excluyentes. Porque usted podría decir, si yo tengo una producción de leche de 84.519.98, ¿en cuál categoría entro? Si yo tengo justo ese valor, pues usted va a entrar en la primera categoría, no en la segunda. ¿Ok? Luego completamos esto, la frecuencia. Aquí también, aquí vamos a hablar de una pulga. Lástima, estoy quemando material para otro video. Cuando usen la función de frecuencia Excel, un errorzazo que cometemos, es que seleccionamos solo una celda. Cuando usted usa la función de frecuencia, usted debe seleccionar todas las celdas donde usted va a querer que me arroje un dato de una frecuencia. En este caso de las 6 clases. Si seleccionan una, no va a funcionar. ¿Ok? Porque es como si fuera una matriz. Entonces seleccionamos las 6 celdas, le damos igual frecuencia y me pide 2 cosas, datos y grupos. En datos, pues son todos mis datos y en grupos puede variar. Puede ser el límite inferior o el límite superior, pero para trabajar intervalo cerrado por la derecha, usan el límite superior y les recomiendo siempre que usen el límite superior. ¿Ok? No le den Enter. Si ya le dieron Enter, la cagaron. ¿Ok? Tienen que darle Control Shift Enter. Control Shift Enter. ¿Ok? Para que me dé todos los valores de frecuencia. Entonces, ¿qué hizo Excel? Excel contó cuántas fincas tienen producciones entre 73.000 y tanto y 84.000 y tanto. ¿Ok? Noten que mi computadora ahorita está configurada para puntos, para decimales, pero eso es por un asunto que la necesitaba así. A mí me gusta más trabajar comas para decimales. Ok, pulga. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Vean qué pasa si yo sumo acá. Ya yo sabía que esto iba a pasar, pero por eso les comento. Hay una pulga en Excel con esta función de frecuencia. Resulta que mi N es 35 y aquí me está diciendo que mi N es 34. Un dato se perdió. ¿Ok? Eso a veces pasa. Ojo, no pasa siempre. Algunas veces sí les va a dar bien los 35. Su N va a cerrar bien. Entonces no crean que siempre pasa. A veces salta la pulga y entonces cuando pasa esto, no se preocupen, es fácil arreglarlo.
porque por alguna razón ese dato que hace falta, esa finca que no se clasificó, siempre, siempre, siempre pertenece a esta clase, a la última. Entonces aquí en lugar de ser 6, es 7. Pero yo no puedo hacer esto. No me deja por la función de frecuencia que tengo ahí amarrada. Entonces le doy copiar a mis datos donde use la función de frecuencia y le digo, péguemelo como valores. Entonces la función ya se perdió, la destruí y ya eso es un numerito común y corriente que puedo manipular y listo. Ya me cierra en 35. Y la frecuencia relativa pues la podemos calcular acá fácil. Y ahí tenemos qué porcentaje de fincas pertenece a cada categoría. Y ya hay muchas más cosas. Ven, por ejemplo, bueno, en realidad está muy parejo. Esta distribución está interesante. Vamos a hacer esto en Infostat porque quiero enseñarles, vean, aquí Excel incorporó esta opción de histograma. No me gusta, de veras. No me gusta cómo la hace. No se la recomiendo. Mejor, prefiero 1000 veces usar otro programa. Y en programas estadísticos hay muchísimos. Les puedo enseñar. Yo a veces uso este StatGraphics o SigmaPlot para hacer gráficos. Bueno, entonces vamos a irnos un momentito a Infostat. Vamos a copiar esto. Infostat, pues porque es el programa que vamos a usar un poquito más nosotros acá. Y le vamos a dar Control N o, ya saben, archivo nueva tabla. Y Control Shift V o edición, pegar con nombres. Todo lo que sea variable cualitativa debe ser categórica. Esto, vean que dice categórica acá. Y esta también, y esta también, y esta también. Y estas deben decir real acá. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, vamos a trabajar esta producción de leche. Vamos a hacer la tabla. Ok, quiero que vean en estadísticas, tabla de frecuencia. Vamos a usar producción de leche. Así nada más. Y vean que aquí tengo límite inferior, límite superior, la media de la clase, que eso no lo hice a pie, pero es un promedio entre límite inferior y límite superior, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y las acumuladas, que esto es muy útil para sacar conclusiones ahí de sus datos, las acumuladas. Vean que aquí dice cantidad de clases, nosotros escogimos 6, pero eso lo pueden ir cambiando. En realidad, la teoría, según la fórmula que a mí me gusta, nos dijo 6, pero yo a veces la cambio por un asunto de a veces valores atípicos. Entonces, tampoco crean que eso está escrito en piedra. Eso es un valor recomendado. Vean que cuando yo justo aquí, vean, este es el intervalo de clase o el ancho de la clase que ya lo habíamos calculado a pie. Y vean que está chequeado intervalo cerrado por la derecha. Si usted quita ese check, el paréntesis cuadrado se va a ir a la izquierda. Entonces puede que haya cambios. ¿Qué pasa? Bueno, lo más común es cerrar el intervalo por la derecha. Eso es como lo más común, pero si le interesa lo puede cambiar. Ok, vean que está nuestra tabla. 6 clases, aquí están lo de los paréntesis, que en Excel no se ve, pero así son. Excel los trabaja cerrado por la derecha. Cuando yo le di seleccionar el límite superior en la función de frecuencia, ahí fue donde yo le dije a Excel, vamos a trabajar intervalo cerrado por la derecha. La media de la clase, que le digo es un promedio de estos dos, y aquí están mis valores de frecuencia. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y acumuladas. ¿Ok? Súper importante. Esto yo sí me lo puedo llevar así, porque tengo la versión estudiantil, entonces yo lo puedo copiar y pegar acá. Ven, qué bonito. Si tienen la versión libre no pueden hacer eso. Hay otras formas ahí medio truculentas, pero procuren tener la versión estudiantil ya que están usando sus computadoras. Vamos a ver, ¿qué gráfico se hace con una distribución de este tipo? El histograma. ¿Okay? El histograma es la representación gráfica por excelencia. Vean que aquí me salió un histograma de 5 clases. Yo lo voy a cambiar a 6 clases. Y esto lo puedo cambiar, vean, como a mi antojo. Otra cosa importante es que el histograma no se hace con la media de la clase.
Entonces, este check hay que quitarlo. Límite inferior, límite superior. Usted dice, muchos decimales ahí abajo, eso me estorba. Así se ve mejor. El título es algo que no me interesa que se vea. Y pues ahí ya está más o menos. No parece muy normal. Vean que está, pues hay una, no hay una clara distribución ahí muy marcada en la producción. Tenemos como que un grupo importante que producen mucho, pero aquí también tenemos un grupo importante de datos de productores con niveles bajos. Esto está como una distribución pareciera más uniforme. ¿Ok? Acuérdense que también podemos hacer el polígono de frecuencia que une las medias de las clases. Vean que está conectando todas las medias de las clases. Y yo puedo quitar esto y ya ese es el polígono de frecuencia. ¿Ok? Otra cosa importante. También puedo pedir las frecuencias acumuladas, la relativa acumulada o la absoluta acumulada. ¿Ok? Eso también es importante. ¿Qué más acá? Otra cosa importante. Vean esto. Otro gráfico que me parece muy útil es el gráfico de caja. Yo puedo pedir el gráfico de caja a la variable producción de leche. Y vamos a ajustar aquí. Voy a dejar frecuencia relativa, así, 6 clases. Este gráfico es de la misma variable producción de leche. Acuérdense que el gráfico de cajas lo que hace es, aquí me marca el mínimo, el máximo, el cuartil 1, el cuartil 3, el cuartil 2. Aquí está la mediana. Y este cuadrito negro es el promedio. Según esto, los datos parece que están bastante centrados. Pareciera que no hay una asimetría muy marcada. Vean que la caja está como que en relación a los bigotes, a los extremos, está como que al centro. Pero sí el promedio es más grande que la mediana, ¿verdad? Y como que aquí sí hay una mayor concentración, ¿no? Vean que si este es justo el valor del centro, hay más valores altos acá después de la mediana. Vean que el 50% de los datos están por encima de este valor y el 50% de los datos están por debajo de este valor. Esto es muy útil para ver forma. Sí, medidas de posición, que también vamos a hacer un repasito ahí rápido. Pero vean que incluso, otra cosa que me gusta de este gráfico es que yo puedo verlo un poquito fraccionado. Por ejemplo, digamos que yo quiero ver la producción, ese gráfico, pero ahora por sistema productivo, la producción para cada uno. Entonces ahora ya no tengo, como aquí están todas las fincas juntas. Aquí ahora las tengo por sistema productivo. Entonces ya yo puedo comparar. Por ejemplo, vean que la media como que de fijo es más alta, va subiendo. Los que tienen la media más baja de producción son semistabulado, luego le sigue pastoreo y luego estabulado. Son los que tienen el promedio más alto. En esto no se ven los bigotes porque resulta que el mínimo es exactamente igual que el cuartil 1. Por eso es que se ve como que no está. Aquí sí se nota una distribución un poquito más sesgada. Vean que son poquitas las fincas que tienen producciones muy altas, porque aquí está el 50%. Entonces, de aquí para abajo tengo el 50% de las fincas y de aquí para acá el otro 50%. Entonces, aquí hay una concentración importante. Y en realidad estas dos parecen bastante simétricas. Ustedes también podrían hacer un histograma para cada uno. Yo siempre les he dicho que estas gráficas son como ver un histograma desde arriba. ¿Sí? Eso es como una vista aérea de un histograma. Tienen que tratar de imaginárselo así. ¿Ok? Entonces, de momento, voy a dejar acá y vamos a seguir haciendo otras cositas de métodos 1 en el próximo. ¿Ok? Me dicen en los comentarios, en el grupo, cualquier cosita que quieran ampliar de esto.